Continuamos con Ser Industria Radio y esta semana que estamos terminando, el presidente Javier Milei estuvo en Naciones Unidas y tuvo términos que realmente muy contradictorios, o contrarios, mejor dicho, a la Agenda 2030, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a preguntar a una especialista, a la licenciada e investigadora de Fundan, a la licenciada Elizabeth Mole. ¿Qué opinas sobre ese tema, no? ¿Qué te parece, Elizabeth? Buen día, Darío Ríos te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Seguramente estás al tanto, ¿no? Porque estás en el tema de ciencias ambientales. No sé qué te pareció esta definición de Milei. Y no, la verdad, bastante preocupante. O sea, uno puede tener muchas opiniones sobre cómo funciona la ONU y cómo se implementan los objetivos de desarrollo sostenible, pero la verdad que rechazarlos de plano y alejarse así de las posiciones que tienen todos los países que nos gustan, los países democráticos, liberales, desarrollados, donde la gente vive bien, es súper preocupante, porque además el mundo va en esa dirección, va en dirección a reducir los impactos ambientales, al desarrollo sostenible, a la adaptación al cambio climático, y entonces, o sea, es una cuestión moral de proteger el planeta y también es una cuestión económica de ir en la dirección hacia la que va el mundo. Entonces, la verdad me parece súper preocupante en términos también de, bueno, cuáles son nuestras alianzas políticas, cuál es nuestra inserción internacional, y sobre todo me preocupa pensar que, bueno, si no es los objetivos de desarrollo sostenible, que son esto de, bueno, erradicar el hambre, garantizar el acceso a la salud, a la energía, etcétera, si no son esos los objetivos de desarrollo de este gobierno, bueno, entonces, ¿cuáles son? Sí, claro, y bueno, justo esta semana también que se conocieron los datos de pobreza e indigencia, ¿no? ¿Esto puede ser, más allá de preocupante, puede ser un error grave? Sí, puede ser un error grave en este sentido, de el mundo, el mismo, o sea, un gran amigo del gobierno que es Elon Musk, su principal proyecto económico es Tesla, que es son autos eléctricos, ¿no? O sea, incluso para los aliados del gobierno, la transición a un desarrollo sostenible es algo que está sucediendo. Entonces, incluso si pensásemos en las inversiones de Elon Musk, tendríamos que tener una narrativa más inteligente respecto de la transición ambiental. Eso no significa después que uno se da vuelta y porque suscribió esos objetivos, después tiene que ir y cerrar vaca muerta. No funciona así. Hay como una idea. Yo discutí bastante en Twitter con tuiteros liberales que me venían a discutir sobre, bueno, que era muy intervencionista, que estaban bien los objetivos, pero después eso había que ver la letra chica, y la verdad es que la letra chica después la pone cada país. Cada país decide cómo busca implementar esos objetivos a los que parece que todos suscribimos porque son loables. Entonces, que está como medio bastante raro como el argumento del gobierno respecto de este tema. Después, sí hay preguntas para hacerse que tienen más que ver con el desarrollo y la cooperación internacional en desarrollo, y hay muchas cosas sobre las cuales hacer un doble clic desde una mirada progresista respecto del orden global. Pero para eso no hay que irse a votar en contra de objetivos que son nobles. Es como muy confusa la estrategia. Y mismo el gobierno está buscando entrar a la OCDE, por ejemplo, ¿no? Y las alianzas con el mundo occidental libre. Y la verdad es que esos son los que votaron a favor de la Agenda 2030, son los principales promotores del desarrollo sostenible. La OCDE te pide una agenda ambiental sólida para entrar a la OCDE. Entonces realmente no se entiende cómo nos queremos insertar en el mundo, quiénes queremos que sean nuestros aliados, qué agenda de desarrollo queremos promover. Está muy raro, muy confuso. Elizabeth, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien. Uno de los dichos de Milei durante su discurso fue que la Agenda 2030 había fracasado. ¿Esto es así? No, para nada. Es una agenda que
también relativamente novedosa. Digo, originalmente existían los objetivos del milenio, que era como, bueno, solo objetivos sociales a cumplir con el cambio de milenio, ¿no? Con el año 2000, a los cuales después se adosaron un montón de objetivos que tienen que ver con cuestiones ambientales, como, bueno, la protección del clima, la protección de los ecosistemas, etcétera. Y nada, estamos en proceso, la humanidad está en proceso de intentar cumplir esos objetivos, que es algo que no es nada fácil, pero no es que fracasaron. Sí hay una pregunta para hacer sobre, pero que tampoco ni siquiera Milei la plantea en esos términos, que tienen que ver con la desigualdad entre los países y con cómo la tecnología verde, el desarrollo sostenible, cómo eso aporta al desarrollo de los países del sur global. Eso es una pregunta súper válida para hacer, porque ahora hay como una carrera tecnológica verde entre, seguramente lo escucharon, ¿no?, entre Estados Unidos, China y Europa. Estamos viendo, bueno, quién es el dueño de todos los autos eléctricos, quién va a vender todos los paneles solares, etcétera, y ahí hay muy poco espacio para el sur global. Pero eso no significa que entonces hay que, o sea, aunque fracasó la agenda o que no hay que escribir ni nada, hay que tener esas discusiones, pero esas discusiones, no decir que firmar un objetivo respecto del cambio climático es intervencionista y que eso fracasó. Es como mezclar muchísimo los términos y empezar como porque al final, digo, hay algo en contra de cualquier intervención del Estado en el funcionamiento de la sociedad, de los países, de las economías, y creo que se mezcla mucho eso y mucha ideología en ese posicionamiento de Milei, y no una cuestión más de pensar y de alianzas en sur global respecto de, bueno, está bien esa agenda, pero que también aporte al desarrollo de los países del sur global. Un poco también lo que habló en el discurso es de que se generaba más pobreza, ¿no?, con estas ideas, pero cuando uno ve las empresas que aplican sustentabilidad, les termina funcionando porque termina siendo rentable. Sí, no, eso es locura. O sea, hay un ejemplo de Sri Lanka del que se agarran, que una vez, que en realidad fue una decisión económica, como que no tenían divisas para pagar agroquímicos, entonces de un día para el otro decidieron hacer agroecología, entonces eso les parece un ejemplo genial de cómo fracasa el comunismo y la Agenda 2030 y qué sé yo, pero eso es una tontería. O sea, los países más desarrollados, las empresas más de vanguardia, son las que aplican criterios de sostenibilidad. Eso, en general, tal vez al principio, hasta que recuperes la inversión, bueno, es un costo, pero ya en muy poco tiempo vos recuperás esa inversión a través de eficiencia energética, porque usás mejor los materiales, porque tus empleados están en mejor ambiente laboral, porque mejora tu reputación. Incluso ya hay mucho financiamiento, tanto el financiamiento para países como para empresas, que se ordena con objetivos ambientales. Entonces, la verdad que o sea, no tiene ni pies ni cabeza ese posicionamiento. Digo, y otros países con ideas ideológicamente similares, pero lo que hacen es asociarse con China y como pensar, bueno, entonces que el alineamiento y el financiamiento provenga de ahí. Pero nosotros es como, bueno, con China no, pero con el orden occidental tampoco. Y es como, bueno, vamos a quedar súper aislados con una agenda que no va hacia ningún lado. Otra consulta también. Bueno, el año que viene Europa va a aplicar el tema de sus importaciones, el tema de que no provengan de lugares deforestados. Sí. China también está yendo para ese lado. ¿Qué les puede pasar a las empresas argentinas ahora a partir de este discurso de Milei, de esta postura? ¿Tendrá una consecuencia en eso o no? En sí, a ver, los que tienen que demostrar que sus productos no provienen de zonas deforestadas son las empresas. Entonces, a priori no deberían tener un castigo, pero sí hay algo de la gestión general de los ecosistemas, en particular en los bosques en este caso de gestionar la transparencia y también la accesibilidad de los datos para saber dónde se deforesta, dónde no se deforesta, y que eso esté validado a nivel nacional, que también lo tiene que garantizar el Estado y que tiene que idealmente también
dar soporte a las empresas para que puedan demostrar esa trazabilidad, que sus productos no vienen de zonas deforestadas, etcétera. Son todas tareas donde el Estado tal vez no es el actor principal, pero sí tiene que brindar un soporte fundamental. Y entonces, en la medida en la que el Estado pierda sus capacidades, no crea en estos temas, finja demencia con que se vienen estas regulaciones, la verdad es que es quedarnos cada vez más atrás y hacerle también más difícil la vida a las empresas. Te traigo un poquito a otro aspecto de tu disciplina, ¿no? De las ciencias ambientales. Sí. Bueno, tuvimos y todavía hay algunos focos de incendio, lamentablemente, en Córdoba, pero en los últimos años en varios lugares del país. ¿Esto de alguna manera pone en riesgo la seguridad alimentaria también? Bueno, hay que ver hasta dónde llegan. O sea, sí hay algo del riesgo de la seguridad alimentaria que tiene que ver con el cambio climático. Por un lado, vemos, ¿no?, en los últimos años crecientes eventos de sequía y de intensificación de fenómenos climáticos que ya vienen existiendo. No es que a partir de ahora hay sequías, pero sí que las sequías suelen ser más intensas y que después cuando vienen las lluvias también son más intensas. Bueno, hay zonas en Cuyo donde también la disponibilidad general de agua se viene reduciendo. Entonces hay como dinámicas que se vienen dando que todas afectan, o sea, que el cambio climático y que la variabilidad del clima afecta mucho a un sector tan dependiente del clima como es el agro. Entonces, sí, obviamente hay algo ahí de la seguridad alimentaria que hay que garantizar. También los grandes cultivos, que son los que dependen estrictamente de la lluvia, esos en general tienden a ser también mucho para la exportación, entonces en realidad pegan sobre la macroeconomía, y en general lo que es más pequeño cultivo para el consumo, la horticultura, suele tener algo de sistemas de riego. No quiere decir que eso... Entonces la vulnerabilidad ahí es un poco menor, pero bueno, sí, en la medida en la que avance el cambio climático, ese riesgo va a ser cada vez mayor, y en la medida en la que el Estado no invierta en prevención y en herramientas, por ejemplo, aviones hidrantes, capacitación de bomberos, que haya bomberos, etcétera, en infraestructura, bueno, va a ser más difícil también responder a este tipo de fenómenos. Elizabeth, ¿vos crees que este discurso de Milei antiambientalista y todo eso tiene un poco que ver con la posibilidad de que Donald Trump sea nuevo presidente de Estados Unidos o no? Bueno, entiendo que es su apuesta. Si no es esa su apuesta, realmente no veo la estrategia política internacional de él. O sea, su apuesta es que gane Donald Trump y que a partir de este discurso similar a Donald Trump que él pregona, tenga un visto bueno y de ahí salgan fondos frescos del FMI. O sea, estoy simplificando un poco, pero entiendo que es esa la lógica, porque realmente si no veo qué aliados puede tener. O sea, Bolsonaro ya no está en Brasil, otros aliados regionales realmente no tiene. En Europa sí hay algunos gobiernos, pero son de países de Europa del Este que son menores y realmente no tienen una gran influencia. Y como les decía antes, o sea, Rusia, China, esos países tampoco le gustan. Entonces está como muy difícil el panorama si no gana Donald Trump. Creo que es una apuesta muy riesgosa porque ahí 50-50 Donald Trump con Kamala Harris. Bueno, Elizabeth, te agradecemos muchísimo esta intervención. La verdad que es un tema que por lo menos dejó a todo el mundo, a los que estamos interesados, preocupados, y queríamos conocer precisamente cuál era tu criterio al respecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el llamado. No, por favor, muchas gracias a vos. Acabamos de dialogar con Elizabeth Mole, licenciada en Ciencias Ambientales e investigadora de Fundar, sobre este tema que, como decíamos, nos dejó a todos un poco desconcertados, ¿no? Algunas cosas que dijo el presidente podemos coincidir respecto a la función de Naciones Unidas, pero en esta nos descolocó bastante.